estamos en este tema del movimiento de la nueva era y estuvimos hablando que tuvimos que dejar también porque hay varias maneras de identificar este movimiento, debido a que en sí el movimiento de la nueva era no constituye una iglesia, un templo, una institución como podríamos decir que es la religión católica, y ya me voy a ir más ahí, me estoy adelantando un poquito, pero es debido a estas corrientes de estos escritores que han escrito ciertas teologías e ideologías o conceptos que se han popularizado en esta nueva era. Por ejemplo, estos escritores como, si lo han oído, a Barney, a Jofra, a Hay, a Tolle, muchos de estos escritores han escrito acerca del despertar de la conciencia, hablan acerca de la salud física y cuántica, hablan de la ley de la atracción, hablan de la sanidad emocional y espiritual. Entonces, en sí, estos grupos o estas personas que se reúnen debido a estas ideologías son centros generalmente de meditación, de yoga, son retiros espirituales, se le llama en inglés, aquí se le llama mindfulness o sanación energética en español. Son también, se encuentran tiendas esotéricas, que en realidad las tiendas esotéricas son para prácticas directas de brujería o rituales, y también se reúnen como si fuera talleres o movimientos, o también en ciertos aspectos de la sociedad, movimientos que hay, por ejemplo, de negocios o ese tipo de cosas, hacen talleres que incluyen este momento de meditación de la manifestación de la conciencia o de la alineación energética. Entonces, genera todo esto una popularidad, una atracción a las personas hoy en día, porque generalmente al estar quebrantado, ¿qué dice el Señor? Que el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón. Cuando no tenemos a Cristo en nuestras vidas, nuestros corazones están rotos, hay una necesidad muy especial. Entonces, estas personas, al no tener la verdad revelada de Cristo, buscan esa sanidad en otras cosas. Y bueno, y se encuentran hoy en día con estas corrientes donde esto presenta una gran confusión y portales espirituales peligrosos, donde ahora vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios nos habla, nos dice que somos nosotros participantes del reino de Dios, no dice que seamos poseedores absolutos. Dios nos hace participantes de su reino. Y la comunión que Dios diseñó para que tengamos con Él es una invitación a honrar su voluntad, a honrar el deseo de Dios y el plan de Dios para nosotros. Esa es la invitación que Dios diseñó para que nosotros tengamos con Él. Él sabe mejor que nada y que nadie qué es lo mejor para nosotros, porque Él nos creó, Él sabe por qué nos creó y para qué nos creó. Y el sometimiento que realizamos a Dios cuando tenemos un corazón verdaderamente entregado al Dios creador, y esa sumisión, Dios espera que nosotros nos rindamos a esa voluntad de Él para nosotros. Y a la vez, Dios no es arbitrario. Igualmente, aunque Dios nos llama a rendirnos a su voluntad y someternos a Él, a sus principios, a sus preceptos, a conocerle a través de su palabra, a obedecer su palabra incluso, Dios no es arbitrario. Porque la relación que Dios desea es que en tu libre albedrío elijas a Él y lo que Él decide que es mejor para ti. Él espera que seas tú quien elija en tu libre albedrío a Dios, solo a Dios, sin mezclar con otras sazones y cosas que nos desvían de la verdadera espiritualidad que Dios quiere desarrollar en nosotros. Y cuando interpretamos a Dios, especialmente lo que sucede en la corriente de la modernidad,
se interpreta a Dios en nuestros propios razonamientos. Entonces, en ese propio razonamiento que se busca interpretar a Dios, se quiere también ejercer ese libre albedrío de decidir qué pensar. Y ahí es donde nosotros al decir, pero yo pienso esto, a mí me parece esto, no habla de sumisión o sometimiento a lo que dice su palabra, sino que habla acerca de un sometimiento a tu manera de pensar y no a la de Dios. Y Dios habla acerca de nosotros. Dios nos dice quiénes somos en Él. Dios habla acerca de lo que viene para nosotros. Entonces, nosotros debemos decidir renovar nuestros pensamientos conforme a la palabra de Dios. Y el Señor hizo su más excelentísimo trabajo, siendo el ente inspirador de las Escrituras para darse a conocer Él y su voluntad. Cuando nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, a que la palabra de Dios renueve nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar, Dios se da a conocer a nosotros y de esa manera nosotros podemos observar su voluntad para nosotros. Porque Él lo inspiró así, Él inspiró de esa manera su palabra para que tengamos en nuestras manos una herramienta clara de cómo vivir como seres humanos aquí sobre la tierra y en relación con Él. Y todo lo que Él escribió se fue cumpliendo acorde a lo que Él anunció, y también tenemos esta fe nosotros, los que creemos en Jesucristo, que también todo lo que dice que se va a cumplir, también se cumplirá. Amén. Porque Él ha sido fiel en su parte del pacto, Él ha sido siempre fiel. Y creo fervientemente que es una decisión muy inteligente para cada mujer, para cada hombre de Dios, seguir lo que Dios instruye en su palabra. Y dice la palabra de Dios en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué dice el versículo, incluso el anterior, el 31? Porque nos dice que conoceréis la verdad, el 32, pero el 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Aquí los judíos, como sabemos, ellos estaban basados toda su creencia en la ley de Moisés, pero en este momento dice la palabra de Dios que estos judíos habían creído en Jesús, gloria a Dios, había alguno de ellos que habían creído en Él. Y le dice el Señor, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces aquí en este versículo anterior el Señor les habla a estos judíos de que diciéndoles, o mejor dicho, asegurándoles que si permanecieran en la palabra que Jesús les había predicado, serían verdaderamente sus discípulos. Entonces, permanecer en la palabra te hace verdaderamente un discípulo del Señor. Y luego de ser discípulo, al conocer la verdad, que la verdad es Jesús, eso te hará libre. Entonces, si omitimos la parte en nuestra vida de meditar en las Escrituras y de leer la palabra de Dios, lo que Jesús ha dicho, nos estamos salteando un gran paso, porque no nos estamos sometiendo a ser discípulos a la obediencia de la palabra, pero sí queremos ser libres de todas las otras aflicciones, de todas las otras cosas que nos pasan, queremos ser libres, pero omitiendo la meditación en la palabra de Dios. Y eso, acorde a las Escrituras, tiene un principio y tiene un orden que el Señor le dijo acá claramente, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Clarísimo el Señor, y porque como broche de oro tenemos el versículo 36 de esta escritura, Juan 8 estamos, versículo 36, que dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo debe libertarnos para que seamos verdaderamente libres. No hay otra enseñanza bíblica, no hay otra interpretación bíblica que nos haga saltear este paso. Es Cristo quien su obra del Hijo,
para libertar, de todo lo que Él hizo es para libertarnos nosotros, para que seamos verdaderamente libres. Y las corrientes de hoy en día dicen que tú, si te concentras de cierta manera, si alineas tu energía con la naturaleza, si dejas de pensar en el dolor, si anestesias tu pasado, si dejas de sentir, puede ser, te prometen esa libertad. Pero el Señor, la palabra de Dios, no nos indica eso. La palabra de Dios nos indica que conocer a Cristo, conocer a Jesucristo, es la verdadera libertad, porque la verdad de conocer a Jesús, que es Él la verdad, eso nos hace verdaderamente libres y nos sana y nos limpia, etc. Y hoy en día, la sociedad moderna quiere que creamos que si no sufrimos, entonces somos libres. Por eso es que es como un gancho a que caigamos en esa mentira de estas corrientes. Si no sintiéramos dolor, te dicen, si tú no sientes dolor, eres libre. Si te desconectas y viajas fuera de ti, serás libre. La nueva era dice que si vibras alto, consigues lo que quieres, etc. Entonces, al conseguir lo que quieras, esa es tu verdadera libertad. Que si pensamos lo que nuestro corazón dicte, somos libres, porque si no, somos esclavos de un pensamiento o de una doctrina. Entonces te están diciendo que lo que tu corazón dicte, somos libres. ¿Y qué nos dice la palabra de nuestro corazón? ¿Qué es lo que realmente genera nuestro corazón, verdad? Es perverso incluso, dice la palabra de Dios también, que nuestro corazón. Y todas esas cosas podrían poner, o podrían para muchos ser de gran esclavitud en realidad, porque estamos siendo condicionales a nuestra propia manera o sentimientos. Porque cuando nos desconectamos incluso, cuando no pensamos en nada, porque cuando van a esos momentos de meditación y esas limpiezas energéticas de su conciencia, el camino es, no pienses en nada, piensa solo en una manzana y una musiquita donde tu mente tiene que estar completamente limpia. El enfoque es que desconectarte completamente para que no pienses en nada, y es cuando más susceptibles e indefensos nos encontramos en realidad. Cuando no hay absolutamente nada en nuestro pensamiento es cuando más susceptibles estamos a cualquier entrada del enemigo. ¿Qué pasa cuando nuestros pensamientos, dice la palabra de Dios, de llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo? Quiere decir que nosotros estamos fluidas de un sinnúmero de pensamientos, pero que nosotros tenemos que tener una disciplina de discernirlos y sí alimentar unos y desechar otros. En cambio, cuando te vacías completamente, te encuentras totalmente susceptible a cualquier portal espiritual. Y porque incluso los espíritus inmundos, cuando ellos van a lugares secos, encuentran su casa vacía, dice. Entonces, en una casa vacía es donde más susceptible está de entradas o portales diabólicos. Por eso las instrucciones de la meditación en las escrituras, cuando la palabra dice un montón de lugares que meditar, no es malo meditar, pero la palabra nos instruye a meditar en las escrituras, a meditar en los dichos de Dios, en sus obras, a meditar en sus preceptos, en sus promesas. En eso tenemos que meditar y pensar de todo lo bueno, lo que es de buen nombre. La Biblia no nos indica que dejemos de pensar. Al contrario, la Biblia nos incentiva a que pensemos lo bueno. Amén. Y esto a mí me habla más bien, las instrucciones bíblicas a mí me habla de llenarme, no de vaciarme. Me habla de que deposite en mí promesas y verdades de la palabra de Dios que me sostengan día a día. Y ya vamos al punto de la enseñanza de hoy, pero quiero primero que pensemos por un momento en lo siguiente. Cuando
cuando Dios llama adulterio espiritual, lo ha acusado hasta incluso a su pueblo por medio de los profetas de fornicación espiritual, porque su pueblo iba detrás de los Baales, y lo habló claramente a través de Jeremías, por ejemplo, capítulo 3, 6 y 9. Vamos a ir a Jeremías, el 6 y el 9, no del 6 al 9, sino el 3, 6 y 9. Miren lo que dice la escritura aquí. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y el 9 dice: y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. O sea, rendía sacrificios, se iba a los montes altos, y el Señor a través del profeta Jeremías le habló. Jehová dice que me dijo Jehová le habló esto a Jeremías para llamar a su pueblo a arrepentimiento, y lo acusa de que fornicaba allí con esos Baales. Y se refiere a imágenes de piedra y de madera. También cuando dice leño significa que le han encendido fuego, sacrificios, y que ahí iban a hacer rituales en esos lugares, y se contaminaba no solamente, y aquí es lo que siempre en la palabra de Dios resalta, porque que una persona lo haga no solamente tiene consecuencias para esa sola persona, sino para todo el pueblo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de David cuando censaba el pueblo? La ira de Jehová se levantó contra Israel debido a que él, como su representante, había caído en este pecado. Y así mismo dice aquí la palabra de Dios en el versículo 9, que dice: y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, es que no pasa nada, hoy en día decimos, me duele la espalda, voy a practicar yoga porque me alivia los tendones y los nervios, entonces no pasa nada. Dice, y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada. La tierra. O sea que un pueblo se reunía, parte de un pueblo. Yo no creo que hayan sido todos los israelitas, pero han sido algunos que habían subido esos montes a adorar a los Baales, y debido a eso la tierra fue contaminada. Y entonces por eso directamente el Señor le llama rebelde Israel. Lo que ha hecho la rebelde Israel a todo el pueblo impacta. Y esto es realmente, cuando vamos a la Escritura, aumenta en nosotros el temor de Dios para obedecerle cada vez más y mejor, ¿cierto? Porque lo que podemos estar haciendo nosotros como parte del pueblo de Dios podría estar afectando el resto del pueblo también de Dios. Ezequiel 23:30 dice: estas cosas se harán contigo porque fornicaste en pos de las naciones con las cuales te contaminaste con sus ídolos. Y aquí les leo esta escritura porque generalmente estas corrientes de meditación, de conciencia, de energía y todo este movimiento de la nueva era, lo que en realidad son procedentes de culturas occidentales, en las que estos practican este tipo de cosas a sus propios dioses. Y nosotros en esta era moderna, o el mundo de hoy, la sociedad de hoy, lo está adoptando como su lifestyle, como su estilo de vida. Y se lo toma como cosa liviana, pero en realidad son religiones paganas. Y aquí hay una acusación y una advertencia acerca de lo que para Dios significa correr tras costumbres o religiones falsas o métodos idólatras de otras culturas. Claramente dice que te contaminaste, le dice, con sus ídolos, te contaminaste con sus ideologías, te contaminaste con sus creencias, le quiere decir el Señor aquí, y caíste en adulterio espiritual. Dios no ve la idolatría como algo leve.
Él la llama adulterio, fornicación y hasta incluso ha llegado a mencionar la palabra de Dios, prostitución espiritual. Así de fuerte es la palabra de Dios en ese aspecto. Y debido a la característica resaltante de Dios es que Él es Dios de pacto. Y como esposo o parte del pacto, Él es siempre fiel. Él cumple la parte de su pacto. Y mientras estudiábamos, iniciando este tema, a cómo uno identifica estas corrientes de idolatría y cómo enseña la palabra de Dios a reprenderlas, porque estas son obras que netamente son obra de las tinieblas, son engaños de los últimos días que si no discernimos correctamente podríamos ser engañados hasta los escogidos. Y el discernimiento verdaderamente es un lente que te deja ver mejor. Porque cuando en las identificaciones que hacemos con esta corriente es cuando, por ejemplo, algo quiere controlar. Y estos tipos de rituales o metodologías pretenden controlar la fertilidad, la lluvia, las cosechas. Eso son baales y rituales envueltos que quieren provocar o controlar que algo suceda. Y también pareciera como si fuera una seguridad visible, algo que se puede ver y manejar, como por ejemplo la lectura de la carta o los astros, o parece como que es algo como que es tan evidente como la fecha de tu nacimiento. Entonces, si naciste en este astral, en esta carta astral, entonces tu futuro es te has reencarnado de aquella otra vida, y entonces todo forma una información distorsionada de lo que verdaderamente cada uno de nosotros somos como creación de Dios. Y aparece el llamado sincretismo, que es mezclar a Dios con otros poderes. Y esto, el ejemplo es los viajes astrales, los ángeles o demonios. Están mezclando en el sincretismo es Dios y su poder con otras cosas. Y los deseos desordenados, que es la idolatría, el poder, el placer, el éxito, y el éxito incluso a cualquier costo, hace que las personas se pierdan en ese pensamiento y hasta incluso son de los más difíciles de convertir, hermanas, al pensamiento divino, al de Dios, ¿verdad? O a que conozcan a Cristo, porque en ideología y lo que ellos decidieron creer, se sienten seguros e incluso no tienen una cosmovisión acerca de una vida eterna, sino que ellos viven y viven y viven otra vez y otra vez y otra vez vuelven a nacer. Entonces, como no tienen una cosmovisión de que hay un fin, entonces es difícil, por ejemplo, presentarle el Evangelio desde el punto de vista de que van a recibir vida eterna, e incluso desde el punto de vista del pecado, porque la percepción del bien y el mal para ellos incluso es diferente a lo que la palabra de Dios dice, y ahora lo vamos a ver con las escrituras, a eso también. Entonces, cuando la creación busca en otros dioses lo que solo el Dios verdadero debe proveer. Aquí es donde se distorsiona completamente el pensamiento humano, porque esta creación de Dios, este hombre o mujer, están buscando en este tipo de cosas, actividades o rituales o adivinaciones, lo que solamente Dios puede darte, Dios mismo. Y la forma en que se ven los baales hoy, aunque no todos tienen forma, imágenes de piedra, pero sí hoy los baales se ven en ideas, en prácticas, en las dependencias a este tipo de estilo de vida. La espiritualidad sin Cristo es la nueva era. Y las prácticas modernas con Cristo es la nueva era también. Porque aquí es donde muchos de los cristianos han caído y han tropezado, porque tienen a Cristo, pero practican el yoga, por ejemplo. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que si, por ejemplo, una pareja, el hombre o la mujer engaña a su pareja
pero dice, yo cuando estoy engañando a mi pareja estoy pensando en el esposo. Y entonces eso es adulterio de todas maneras. Bueno, Dios llama adulterio espiritual a que aunque vayas al yoga y tú pongas música cristiana, hagas yoga con música cristiana y estés pensando en Cristo, igualmente estás realizando adulterio espiritual. Vamos a verlo más con la palabra de Dios a esto. Porque estas corrientes dicen, el universo te responde. Estas corrientes te dicen, activa tu energía. Tú eres tu propio Dios. Y esta teoría reemplaza a Dios por la fuerza del yo. Hay más poder en ti que en Dios mismo. Y esto es una trampa grandota con un letrero que dice, la autoexaltación la manifiesta tu realidad, declara el universo te obedece, y así todo. Si algo le pasa bueno, en lugar de tener un corazón agradecido a Dios porque en su bondad decidió bendecirte, ellos le dan gracias al universo, ¿sí? Porque le ha dado un favor el universo. Y esto sustituye totalmente la dependencia de Dios, lo que es altamente peligroso para la vida espiritual de una persona. El verdadero ídolo aquí en estas corrientes se llama autosuficiencia espiritual, muchas veces dinero, la imagen pública, la popularidad y la fama para conseguir todos sus objetivos, ¿cierto? Y Mateo 6:21 dice que donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Entonces, los Baales son aquellas cosas que ocupan un primer lugar, que llegan a determinar tu identidad y reemplazan la confianza que deberías tener únicamente en Dios. Y la pregunta sincera que nos debemos hacer cada uno de nosotros es, ¿esto que estoy practicando, que estoy haciendo, me lleva a depender más de Dios o lo reemplaza? Porque podemos ver señales de adulterio espiritual cuando Dios deja de ser suficiente, cuando buscas respuestas fuera de su palabra, cuando mezclas la fe con una práctica contraria, cuando tu confianza cambia de Dios a otra cosa. Entonces eso está siendo claro un tipo de adulterio espiritual. Y Santiago 4:4 lo dijo así: oh almas adúlteras, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. ¿Ven qué directa es la palabra de Dios? Pareciera que nos está hablando directamente acerca de este tema. Porque guardar el pacto de servir a Dios como tu único suficiente Señor y Salvador es serle fiel también en tu parte del pacto. La voz de Dios hacia su pueblo infiel es, vuelve a mí, porque de todas maneras Dios no está para condenarnos en lo que nos está revelando hoy, sino que es un fuerte, vuelve a mí, como lo dijo en el libro de Oseas, que llamaba a su pueblo nuevamente a él. Y al seguir con los conceptos principales que damos en la primera parte, que identifican o para identificar el movimiento de la era, tiene sus definiciones, porque la nueva era dice que hay reencarnación, que existe la reencarnación. Su teoría es que vives y mueres y vuelves a vivir hasta que aprendas a ser Dios o hasta que aprendas un camino de perfección excelente, hasta que todo se perfeccione en esa vida que vuelves a repetir. Porque si no lo logras en esta vida, entonces todavía podrías conseguirlo en la que viene, o en la otra, o en la otra. Y fíjense qué ciclo que esto se convierte inagotable, ¿cierto? Y me atrevo a decir que incluso esto de la reencarnación es el corazón mismo de la nueva era. Las personas que tienen la tendencia a creer en este movimiento creen que vienen de otra vida incluso. ¿Sí? Porque incluso las mentiras de estas lecturas, cartas astrales, es lo que le dicen. Entonces vamos a Hebreos 9:27. Aquí dice la palabra de Dios. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Amén.
El ser humano muere una sola vez, bueno, a no ser que resucite como Lázaro, acorde a las Escrituras, ¿verdad? Pero muere una sola vez. No hay múltiples vidas. La vida presente es una oportunidad única. Después viene el encuentro con Dios. Gloria a Dios, porque realmente con una mano en el corazón, ¿a cuántas de ustedes les gustaría volver a vivir si fueran que ya murieran? Yo digo no, yo personalmente digo no, pero no sé ustedes después me contestan ustedes. La nueva era interpreta el nacer de nuevo como el nacer una y otra vez, porque muchas veces en la nueva era utilizan la palabra de Dios, porque hasta incluso son personas que dicen ser muy buenas, que no le hacen daño a nadie, o sea, muy espirituales. Entonces, debido a que son personas que se claman a ellos mismos muy espirituales, leen la palabra de Dios y utilizan incluso versículos de la palabra de Dios. Entonces, el nacer de nuevo que habla la palabra de Dios, ellos lo interpretan con volver a vivir y volver a vivir y volver a vivir. Por eso dicen que hay diversas vidas, vives y mueres, ciclos sin fin. Especialmente los hindúes han sido firmes defensores de la reencarnación en el hinduismo, porque practican un sistema social básico de ellos. Cuanto más humildes, ellos representan que son más espirituales. Luego tienen un sistema de castas y también en su creencia se basa en el karma o destino, y ellos siempre reclaman la práctica del yoga como propia a su religión. Se ha adoptado como estilo de vida en las culturas modernas, pero el hinduismo practica el yoga, o sea, el hinduismo es yoga, es lo mismo. Y el yoga, asimismo, ellos lo claman para sí, ellos mismos dicen el yoga es una práctica de nuestra religión, y ellos muchas veces no les agrada que otros sistemas de este mundo o otras culturas lo practiquen sin ir acompañado con su creencia, con su religión. Y aunque la nueva era no abogue al sistema de por ejemplo, de castas, como lo hace el hinduismo, todavía posee una visión semifatalista de la vida humana. Y de ahí la necesidad que viene de que ellos creen de nacer de nuevo, vez tras vez, hasta que por fin consiguen enmendar las cosas. Es como si la nueva oportunidad de vivir va a hacer posible que tú arregles lo de tu vida anterior. Qué locura esta, ¿verdad? Y dentro de las investigaciones del tema, se llega a decir que según lecturas de la vida de una persona, que por ejemplo en estas cartas que ellos leen según tu fecha de nacimiento, según tu posición de los astros, ese día que tú naciste, si por ejemplo has nacido y eres amigo o incluso hermano de sangre de otra persona, eso te une a esa vida y se le dicen que vive en esta vida para ayudarle a ese hermano o compañero de vida a cumplir con esa enmienda en esta vida. O sea, esto se hace una total locura de interpretación y de dichos que ellos creen eso que se les dice encima. Y, por ejemplo, una lectura realmente termina siendo una carga para cualquiera que crea estas cosas, porque imagínense si tienen sobre tus lomos enmendar la vida de otra persona. No nos basta con vivir la nuestra propia, que todavía tenemos el cargo no, eso, ustedes me comentan después qué opinan de eso, ¿eh? Y a la vez toma sentido debido a que este sistema de pensamiento, la posición que la nueva era adopta es acerca, por ejemplo, del aborto, porque ellos piensan que, aunque son muy defensores de la naturaleza, pero acerca de las prácticas del aborto, ellos piensan que esos bebés pecaron en una vida anterior y son castigados con el aborto, aunque tendrán una nueva oportunidad de nacer en el futuro.
Entonces ven como que esa vida que se pierde no importa, ellos ya fueron castigados por esa enmienda de su vida anterior, entonces ya tranquilo van a nacer de nuevo. Fíjense qué cosa tan perversa es esto. La reencarnación lleva a otros extremos incluso, porque los homosexuales de la nueva era dicen que son homosexuales porque tienen un alma hembra procedente de una vida anterior, atrapada en un cuerpo de varón, y no pueden hacer nada para evitarlo. Miren qué distorsión realmente. Y otra manera de identificar este movimiento de la nueva era, porque ahora ya hablamos de la reencarnación, otro es el que sostiene una ilusión. Este movimiento de la nueva era sostiene una ilusión del bien y del mal, son para ellos la misma cosa. El bien y el mal es el todo para ellos. Y también Dios es el todo. Dios es todo. Entonces cada cosa que existe es divina en sí misma. Por tanto, lo que cada uno de nosotros llama bien y lo que llamamos mal son dos caras de la misma moneda. Entonces, en este ver del bien y del mal, acorde a esta percepción que tienen ellos de cada uno del bien y del mal, es como una percepción personal acerca de lo que voy a interpretar yo misma de lo que es el bien o el mal. Y que si son las dos caras de la misma moneda, hacer el mal me va a llevar a hacer el bien, y hacer el bien me va a llevar a hacer el mal. Entonces no se ven corazones arrepentidos, ellos ven el mal justificado en la necesidad para que el bien suceda. No sé si me entienden aquí. Y la verdad de la palabra de Dios asiste que nunca es presentado Dios como malo. Porque en esta teoría que ellos tienen, que si bien Dios es todo y que es una percepción personal el bien y el mal, entonces están diciendo que Dios es bueno y malo a la vez. Y esto es un grave, grave error doctrinal o de interpretación, porque a Dios se lo describe en la palabra de Dios como bueno, justo, santo y fiel. La palabra de Dios dice que Él es bueno. Salmo 34:8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová. El Salmo 105 dice: porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia. Dios no hace maldad. Deuteronomio 32:4 dice que Él es la roca cuya obra es perfecta, justo y recto es Él. Dios es bueno, Dios es luz, dice Juan 1:5. Dice que Dios es luz y no tinieblas, dice Juan 1:5, dice Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Él es justo, el juicio no es maldad, porque claro, como ven a un Dios que ha castigado, que ha traído juicio sobre su pueblo, entonces lo ven eso como malo, y el juicio en realidad no es maldad, sino que es justicia frente al pecado. Y aunque la Escritura sí registra, por ejemplo, a algunas personas que acusan a Dios de injusto en su dolor, como por ejemplo Job, pero el mensaje final es claro, porque dice la palabra de Dios que Dios es fiel incluso cuando el ser humano no entiende sus caminos. Está en el libro de Job también, porque primero Job en su proceso fue muy de emociones muy fluctuantes, y llegó a decir cosas como que Dios podía ser injusto en su dolor. Dios es la perfecta armonía de amor y juicio. ¡Qué bendición! Gloria sea al Señor. Por lo tanto, decir que Dios es bueno y malo a la vez es una total blasfemia y mentira del diablo. Esto es decir que Dios es bueno y malo a la vez porque Él es todo, digamos, es una total blasfemia. Isaías 6 declara que los ángeles cantan a Dios santo, santo, santo. Y si la teoría de la nueva era fuera cierta, estos ángeles deberían cantar santo, santo e impío también a la vez, y eso no es lo que dice la palabra. Y algunos entonarían tú eres bueno y otros entonarían a la vez tú eres malo, y eso no es correcto. Amén. Creo que aquí queda claro este punto.
Y para pasar a otra manera de identificar esta nueva era, que es animista. Esto quiere decir que para ellos el universo está vivo, todo es espíritu. Una enseñanza que dicen ellos es que hay una fuerza viva detrás de cada cosa. Eso es animismo, es lo mismo que paganismo. Las religiones paganas creen exactamente lo mismo, porque enseña que los animales, las plantas, los ríos, la montaña, objetos e incluso fenómenos naturales tienen alma o conciencia espiritual. Y esto también no va acorde a la palabra de Dios, que es la total verdad de todo esto. Los animistas creen que un árbol puede tener el espíritu del bosque, por ejemplo, que un río puede ser sagrado, que las montañas son guardianes, protectores, etc. Y esto no es una religión en sí misma, es más bien un concepto presente en muchas religiones. Este mismo concepto se presenta en muchas religiones paganas, como pueblos indígenas, tradiciones africanas, tradiciones asiáticas, esto de los dragones, de los asiáticos que usan mucho estas culturas de dragones y todo eso. Ellos ven los animales como fuerzas espirituales a tu favor, e incluso los indígenas se identifican con leones, perros, lobos, etcétera, ¿cierto? Usted ya va atando hilos ahí en el entendimiento, ¿verdad? Y un elemento importante aquí a rescatar en el chamanismo, estos chamanes o líderes espirituales creen mucho en la naturaleza de los espíritus, y entonces en sus rituales piden protección y favores a estos espíritus. Imagínense qué portales en realidad están abriendo. El diablo, ¿dónde se va a meter, verdad? Tranquilamente por todos esos portales. Y por supuesto, bíblicamente la creación no es objeto de adoración. O sea, nosotros no estamos aquí para adorar los animales. E incluso yo recomiendo a aquellos que aman mucho los animales y tienen mascotas, no adoren a sus mascotas. Amén. Yo sé que se los trata muy bien, hay que tratarlos muy bien, hay que cuidarlos, bañarlos, alimentarlos, pero son animalitos. Ellos, si bien tienen ese apego porque se habitúan y todo lo demás, no son los animalitos, no tienen conciencia, hermanas, ¿ok? El animalito muere y ya está, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, a veces hasta llegamos a adorar a las mascotas y a tratarlas como a hijos, y estamos ahí distorsionando también la creación. No debemos adorar la creación, debemos adorar al Creador, amén. Y hay momentos o hay casos en los que este amor por los animales o por la naturaleza se vuelve obsesivo. Entonces eso también es peligroso, puede ser un portal. Y por supuesto que la creación no tiene espíritu propio. ¿Y dónde lo dice la palabra de Dios? ¿Pero qué estoy diciendo? Bueno, vamos a la palabra de Dios, vamos a Romanos 1:25, para que lo veamos clarito aquí en la palabra. Miren lo que dice Romanos 1:25. Dice, bueno, leamos el 24 para que se pueda unir a lo que dice el 25, pero presten atención el 25 en especial. Dice, por lo cual, dice también, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahí está diciendo que cuando ponemos a las criaturas o a las cosas creadas por encima del Creador, estamos nosotros realizando una idolatría. Y Dios, bueno, como dice aquí, como este es el inicio de las epístolas de los Romanos, que habla del camino de la salvación, entonces está hablando acerca de por qué Dios entrega las concupiscencias de esos corazones, porque deshonraron incluso sus propios cuerpos, cuando también
Incluso aquí nos podríamos meter en muchos otros temas, como por ejemplo los tatuajes, cuando se tatúan animales, esta nueva era de que si quieres ser un animal te disfrazas como un animal y sales a la calle. Entonces ahí ya encontramos toda una distorsión de ideologías y de pensamientos que son totalmente insalubres para la vida espiritual, mental, tu cuerpo físico y todo. Por eso es que Dios nos insta y siempre nos llama a que le adoremos a Él. Veamos también, para afirmar esto, Colosenses capítulo 1, vamos a leer el versículo 16 y 17, dice: porque en Dios dice que fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y aquí quiero hacer hincapié en este versículo, porque cuando dicen que Dios es todo, y aquí la palabra de Dios nos está diciendo que por Él fueron creadas, y dice que en Él subsisten. No que Dios es todas las cosas que Él creó. Y ahí es donde está el error, porque el universo, por ejemplo, no se mantiene solo, sino que se mantiene por el poder de Dios que lo sostiene. Amén. Porque aquí dice que en Él subsisten todas las cosas que Él creó. Él las está en su poder, haciendo que todavía persistan. Eso quiere decir que en Él subsisten. Y miren que lo afirma también el libro de Hebreos, capítulo 1:3. Dice exactamente lo mismo, nos habla el apóstol aquí. En el versículo 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¡Wow! Gloria a Dios, nuestro Dios. Nuestro Dios es antes de todas las cosas creadas. Nuestro Dios es el creador de todas las cosas. Y en la imagen que Él, del resplandor de su gloria, Él está reinando en esa imagen de resplandor de su gloria sobre toda la creación. Amén. Gloria sea al Señor. Y aquí reforzamos la misma idea de que tenemos la respuesta en su palabra. Dios no solo inicia la creación, sino que la mantiene activa. Todo fue creado por Dios, eso es verdad. Todo depende de Dios para existir, eso es verdad. Pero nada subsiste solo independientemente de Él. Él lo sostiene, Él lo mantiene vivo. Y esa es la confusión de que incluyen a la creación al todo de Dios, cuando Dios es quien sostiene todo lo creado. Y la Biblia habla claro acerca de esto, porque la Biblia no dice todo es energía. La Biblia no dice eso, sino que dice todo subsiste en Dios. Amén. La verdad rotunda aquí es: el universo está sostenido por un Dios vivo y personal, que es que nosotros podemos acercarnos a Cristo, porque Él se hace Dios personal, porque podemos acercarnos a Él por medio de Cristo. Él dijo que nos libertare, como dice la palabra. Y les recomiendo que lean también Romanos capítulo 1 más en profundidad y vean cómo conecta con estos temas modernos también, porque es impresionante la palabra de Dios, cómo nos alerta también, y están escritas estas cosas para que podamos meditar en ellas y estar alertas y atentas, ¿verdad?, en estos tiempos. Y hay muchas más formas de identificar este movimiento de la nueva era. Veamos una más para poder concluir hoy, y también lo podemos dejar para otra ocasión que querramos volver a retomar este tema, porque hay otras cosas que maneras de identificarlo. Hablemos ahora de que la nueva era es evolucionista, y esta es una creencia de que el mundo o la sociedad humana está evolucionando. Y esto no es precisamente la evolución acorde a Darwin, que vienen del mono
y ahora somos seres humanos, sino que esto habla de una evolución espiritual. No les preocupa realmente a ellos que el hombre proceda de los animales, porque hasta incluso llegan a decir que tal vez se reencarnaron, que primero fueron un animal, llegan hasta a decir muchas veces. Sino, como esto no les preocupa, más bien el hecho de que puedan evolucionar convirtiéndose en Dios. Les voy a repetir esto, porque no les preocupa que el hombre proceda de los animales, sino el hecho de que pueda evolucionar convirtiéndose en Dios. Eso es lo que más están enfocados. Y aquí se nos hace el rollo, el verdadero y la mezcolanza de todo, porque diríamos nosotras, nos preguntaríamos, para justificar este pensamiento, ¿cómo puede Dios evolucionar hacia Dios? Y ellos ya están diciendo que son Dios, que tienen identidad divina, entonces ¿cómo pueden evolucionar hacia Dios? Y es que la nueva era es un complejo sistema de ideas incluso contradictorias entre sí. No son ideas fundamentales, sino que son ideas que se contradicen entre sí. Son tan optimistas en su pensamiento de lo que son y lo que conseguirán, que hasta muchos creen que en esta evolución el mundo se está haciendo cada día mejor. Y hasta incluso promueven o asisten como que si podría haber una paz mundial. Sus profecías rondan acerca de un día todo el mundo será ganado y los líderes trabajarán juntos. Profecías que se aproxima un tiempo nuevo de unificación mundial. Y les digo, hermana, que el único que estaría cómodo y contento en un sistema como ese, ya saben quién sería: el anticristo. Y debemos aquí dejar claro esto, ya que hay más acerca de estas características por el cual podemos identificar este movimiento de la nueva era. Y es una mezcla realmente teológica, oriental y occidental. No tiene visibilidad en ninguna sede mundial como lo tiene el Vaticano, los templos o la doctrina de los bautistas del sur, por ejemplo. No cuenta con un centro internacional, pero sí es una gran coalición de organizaciones variadas y divergentes, dirigidas por personas distintas que comparten una cosmovisión amplia y a la vez unificada hacia una meta común: desconectarse de tal manera energéticamente que llegan a ser Dios. Y gradualmente su proyecto o su plan llevaría al nuevo orden mundial gobernado por la fuerza divina que hay en cada ser humano, según ellos. O sea que ellos tienen una perspectiva hacia una unificación mundial de sus ideas. Y esto es debido a que admiten a todos aquellos, aunque practiquen cualquier religión en específica o ellos, con tal de generar una hermandad de paz mundial entre todos los hombres, aceptan a absolutamente todos. Por eso, si hay una práctica de meditación en estos Reiki o en este tipo de reuniones y tú llegas y eres cristiano, eres perfectamente aceptado para estar ahí con ellos. Nunca te van a negar la inclusión. Y en el ámbito esto de la guerra espiritual y la liberación, debemos considerar y entender que aquellos que practicaron estas cosas, acompañadas a todas estas creencias, requieren pasar por un proceso de liberación. Y vayamos al libro de Santiago. ¿Por qué le digo proceso? Porque se abren portales. Vamos a Santiago, a ver si lo encuentro por acá. Santiago capítulo 4. Voy a leer del 1 al 6, porque leyendo del 1 al 6 vamos a ver una parte previa y necesaria de este proceso de liberación, porque, como les digo, como son ideologías, son sistemas de pensamiento, necesita un proceso de renovación de su mente, de su manera de pensar. O sea, se necesita un consejo previo antes de una liberación real, no apresurarse a una liberación primero, sino primero a un proceso de renovación. Y esto nos indica así Santiago, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros?
Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y aquí es donde hoy le leí que dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hasta ahí. ¿Por qué les leo estos 6 versículos? Porque aquí habla de una renovación, porque en este sistema del movimiento de la nueva era es todo, declara, manifiesta, quieres dinero, quieres esto, quieres el otro. Entonces ve que dice Santiago: pedís y no tenéis lo que deseáis porque no pedís, porque no estás pidiendo al Creador, no estás en conexión con tu Creador, estás queriendo en tu interior manifestar el poder supuesto que hay en el interior del hombre, porque no lo hablan de una perspectiva del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, sino de una perspectiva humana, de energía humana, o espiritual, pero no espiritual del Espíritu Santo. Y luego el versículo 7 procede a la liberación real, porque dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, cambiar un sistema de pensamiento como este, se debe resistir y someterse a la verdad de la palabra de Dios, como le decía al principio, de estar meditando en los dichos de Dios, en lo que Dios dice de Él, en lo que Dios dice de nosotros, no lo que el mundo y las corrientes del mundo dicen, sino lo que Dios dice. Y también en Santiago 4 veo el consejo post-liberación, porque el consejo post-liberación es la fase más importante de ese verdaderamente libres, porque dice la palabra: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El versículo 8 dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. Qué bendición. Qué bendición. Entonces viene una pureza, viene mantener una liberación, y viene también una parte de limpieza y de acercarnos a Él para que Él se acerque a nosotros. Y debido a que cuando se abren este tipo de portales en estas creencias o estas influencias, y debido a que son puertas espirituales y legalidades otorgadas anteriormente por estos pensamientos o estas prácticas, se ocultan justamente en la personalidad de la víctima, porque son tendencias de pensamiento, o sea que se ocultan muy profundo en las víctimas de acerca de este entendimiento. Y el creyente recién liberado, por ejemplo, de estas cosas, está aprendiendo a caminar en victoria y en la obediencia del Espíritu Santo. Por eso requiere también no solo una liberación, sino un acompañamiento previo y posterior para que sea edificado y sea renovado en esa manera de pensar, y así poder lograr sanidad del alma, el espíritu e incluso los recuerdos lastimados acerca de ese pasado o ese proceso que ella buscó o él buscó en algo para sanar ciertas áreas. Entonces Dios va a traer por medio del Espíritu Santo a esa persona que ya se rinde a Dios, se somete a Dios, va a traer claridad acerca de lo sucedido en su pasado y la va a poder librar de toda ligadura y de toda atadura de su alma. Y ahora ya no será más una desconexión con eso que le pasó, sino que va a aprender a atravesar el dolor y sostenerse en la verdad de la palabra de Dios como medicina para su alma. Y esta es la guía bíblica de cómo debemos cada una de nosotras sanar. Amén. La probabilidad de que esta persona que haya sido libre de estas prácticas sea atacado otra vez es alta.
porque el enemigo va a intentar volver a controlar esa vida que acaba de perder. Eso es una realidad. Entonces, por eso la iglesia de Cristo, por eso la comunidad, porque entonces, como dice acá en Romanos, nuestro versículo del día, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y ese amor que nosotros podemos dar a nuestro prójimo es ese amor real, en ese acompañamiento para que esa persona sea verdaderamente libre en Cristo. Y a mí me da mucha pena muchas veces escuchar testimonios donde personas han salido de este tipo de prácticas o creencia y lo han hecho solitos leyendo la palabra de Dios. Y muchas veces me pregunto y digo, ¿y dónde está la iglesia de Cristo? ¿Dónde estamos nosotras que somos las que tenemos que estar ayudando a estos pequeñitos, digamos, a crecer, a ser libres? ¿Dónde estamos nosotros? Por eso enfoquémonos en ser parte de este movimiento de avanzar el reino en amor, entender a las personas que salen de este tipo de pensamiento que cuesta un poquito asimilar las verdades de la palabra de Dios, que nosotros seamos personas pacientes para poder dirigirlos y hablarles. Y así le habla el apóstol Juan en primera de Juan 4:4, le dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, le dice el apóstol Juan. Hijitos, avancemos, habemos vencido en el nombre de Jesús, y Dios, el que está en nosotros, nos va a ayudar a darnos la revelación, a vencer esto que está en el mundo. Y el versículo 5 y 6, más hermoso todavía, porque dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces aquí está en la palabra de Dios lo que nos asegura que nosotros, por lo que creemos, no estamos equivocados, estamos en el espíritu de la verdad. Y lo que se dice allá afuera, que se está tratando de suplantar a Dios, que se está tratando de interpretar a Dios a la manera de la sociedad o a la manera moderna, nosotros quedémonos tranquilos. Así como nos dice el apóstol Pablo: hijitas, hijitos, vosotros sois de Dios. Nosotros hemos conocido a Jesús, hemos entendido lo que Él hizo por nosotros. Si necesitamos arrepentirnos de algún pensamiento equivocado que hemos tenido acerca de la cosmovisión, de la verdad del Evangelio y de la verdad de Jesús, podemos pedirle perdón al Señor y Él nos va a recibir. Su llamado es: vuelve a mí todo el tiempo, que su creación, que el hombres y mujeres que Él ha creado vuelvan a Él. Es el deseo de Dios para toda la humanidad. Que todos lo van a realizar a esa decisión, acorde a las Escrituras, no, ¿verdad? Pero en lo que depende de nosotros, que reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, sigamos predicando estas verdades. No tengamos vergüenza en el mundo de hoy a hablar estas verdades, porque Dios nos respalda con su palabra lo que Él nos está revelando. Amén.